El amor que casi me roba todo. Parte 1. Nunca pensé que la persona a la que más amaba, también sería la que más daño me haría. Yo era de esas chicas que creen en el amor sincero, en las promesas que se hacen en voz baja, en las miradas que parecen eternas. Y él sabía exactamente cómo conquistarme. Decía que yo era su paz, su único refugio, y que mientras me tuviera a su lado, nada le faltaría. Yo le creía cada palabra, porque era atento, cariñoso, detallista, el tipo de novio que cualquiera presumiría, pero detrás de esa sonrisa perfecta, había algo que yo no veía, o quizá no quería ver. Nuestra historia parecía sacada de un cuento sencillo pero bonito. Yo estudiaba y ayudaba a mi mamá en la cafetería familiar, ese pequeño negocio que había sido el corazón de nuestra vida. Desde que papá falleció, no era un gran imperio, pero tenía lo suficiente para mantenernos. Y para mí, cada mesa, cada taza de café, llevaba un pedacito de nuestra historia. Él, en cambio, siempre soñaba con más. Me hablaba de cómo algún día iba a tener un auto último modelo, ropa de marca, viajes al extranjero. Yo lo escuchaba, aunque en el fondo mi prioridad no era el lujo, sino mantener en pie lo que tanto nos había costado levantar. A veces lo veía mirando los números de la caja con demasiada atención. Yo pensaba que era curiosidad, o que quería aprender, porque siempre decía, un día, amor, tú y yo vamos a tener un lugar más grande, una cadena de cafeterías, y nadie nos va a parar. Suena lindo, ¿no? Yo también lo creí, pero con el tiempo, su trabajo extra empezó a volverse una excusa demasiado común. Se iba tarde, regresaba con historias que no siempre cuadraban, y había noches en que no contestaba el teléfono. La primera vez me dijo que estaba ayudando a un amigo, la segunda, que su jefe lo necesitaba, la tercera ya no me explicó nada. Solo llegó con perfume en la ropa, uno que yo no usaba. No quise hacer un drama, pensé que eran celos tontos, que debía confiar, y confié. Lo que yo no sabía era que esas ausencias escondían mucho más que un simple engaño, y que mientras yo soñaba con construir un futuro a su lado, él estaba planeando cómo arrebatarme todo lo que más quería. Esa verdad, estaba a punto de descubrirla. El primer golpe a mi confianza llegó una tarde cualquiera. Había terminado mis clases y pasé directo a la cafetería. Al entrar, lo sexta sentado en una mesa, revisando papeles con demasiado interés. No me notó de inmediato y pude observarlo unos segundos. Sus ojos no brillaban de amor, sino de ambición. ¿Qué ves ahí?, le pregunté. Se sobresaltó, dobló las hojas y sonrió con calma. Nada importante, amor, solo ideas para el futuro. Lo dejé pasar, aunque algo en mí decía que no era tan inocente. Con el tiempo, los detalles se sumaron, llamadas contestadas en voz baja, mensajes que borraba enseguida, excusas poco convincentes. Una noche, cansada de tantas dudas, le pedí que me mirara a los ojos. ¿Hay alguien más?, pregunté con un hilo de voz. Me acarició la mejilla. No digas tonterías, yo te amo. Y otra vez le creí. Un sábado, mientras revisaba las cuentas del mes, noté que faltaba dinero en la caja. No era mucho, pero sí inquietante. Pensé que quizá había sumado mal, pero al repasar todo confirmé que no era error. Lo hablé con él esa noche. ¿Me estás acusando?, me respondió con dureza. No, solo pregunto si viste algo raro. Pues revisa mejor, porque yo no necesito robarle a tu mamá. Me sentía avergonzada. Quizá tenía razón y yo imaginaba cosas. Días después, una clienta me dijo algo que me heló la sangre. Lo vi en el centro con una muchacha, muy cariñosos. Casi no lo reconocí. Iba vestido de lujo. El corazón me latía con furia. Esa noche lo enfrenté. Me dijeron que estabas con otra. Él se rió. La gente inventa. ¿Vas a creerle más a una desconocida que a mí? Lo odié por hacerme sentir culpable de mis sospechas. Y, aún así, lo perdoné. Poco a poco empezó a insinuar que la cafetería no bastaba, que nunca creceríamos siendo tan conformistas. Me hablaba de negocios rápidos,
inversiones seguras. Si tu mamá me deja manejar un poco las cuentas, podríamos levantar esto en meses. Confía en mí. Era hábil. Me pintaba un futuro perfecto mientras ocultaba la trampa en cada palabra. Yo, ilusa, no veía que lo único que buscaba no era un futuro conmigo, sino quedarse con todo lo que yo amaba. Lo peor estaba aún por llegar. La primera vez que vi su verdadero rostro fue un martes lluvioso. Había ido a la cafetería más temprano de lo normal, y al entrar lo encontré hablando por teléfono. No se dio cuenta de mi presencia. Su tono era áspero. Nada que ver con el hombre dulce que me juraba amor cada noche. Ya casi está todo listo. En cuanto firme, el dinero será nuestro, decía con una seguridad que me heló. Al notar mi sombra, colgó de golpe. Era mi primo. Mintió, sonriendo como si nada. Yo ya no era la misma ingenua. Algo dentro de mí empezaba a despertar, aunque aún me dolía admitirlo. Poco a poco se volvió más insistente. Quería los papeles de la cafetería, acceso a las cuentas. Incluso hablaba de vender una parte para invertir mejor. Yo trataba de calmarlo, pero su impaciencia era cada día más evidente. Una noche, en la cocina de mi casa, explotó. ¿Hasta cuándo vas a seguir escuchando a tu mamá?, gritó. Ella no entiende de negocios. Yo soy el único que puede sacarte de esta mediocridad. Me quedé paralizada. Jamás le había escuchado esa voz tan cargada de desprecio. Lo que más me dolió no fueron las palabras, sino la manera en que me miraba, como si yo no fuera más que un obstáculo en su camino. Comencé a fijarme en detalles que antes ignoraba: facturas alteradas, pequeños préstamos que nadie había autorizado, mentiras disfrazadas de favores. Ya no era solo una sospecha, estaba usando mi confianza para vaciar, poco a poco, el esfuerzo de mi madre. El golpe final llegó de la forma más cruel. Una tarde, una vecina se acercó a mí con gesto preocupado. Hija, perdona que me meta, pero lo sexta saliendo de un hotel con esa misma muchacha del centro. No era cualquier amistad. El mundo se me vino abajo. No solo estaba traicionándome en lo sentimental, también en lo económico. Lo enfrenté esa noche, con lágrimas en los ojos y la voz temblando. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Se encogió de hombros, sin un atisbo de arrepentimiento. Porque tú eres débil, y si no fuera por mí, no serías nada. Sus palabras fueron como cuchillos. Ese hombre al que había amado me estaba mostrando, por fin, su verdadero rostro: egoísta, frío, calculador. Y lo peor era que tenía razón en algo. Me había vuelto débil por creer en él. Esa noche entendí que si no reaccionaba, me arrebataría no solo la cafetería y el dinero, sino también la dignidad que aún me quedaba. Lo peor de todo era que todavía me temblaban las manos al pensar en dejarlo, porque aunque lo odiaba, aún había una parte de mí que lo quería, y esa batalla interna sería la más dolorosa de todas. Después de aquella noche, todo cambió. Ya no podía mirarlo con los mismos ojos. Cada gesto suyo, cada sonrisa fingida, me recordaba que estaba frente a alguien capaz de destruir todo lo que yo amaba. Y, sin embargo, él seguía actuando como si nada. Llegaba tarde, inventaba excusas, prometía un futuro que ya sabía falso. Un día descubrí la prueba que me faltaba. Entre unos papeles en su mochila encontré copias de las escrituras de la cafetería. Había intentado falsificar la firma de mi madre. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Esa no era solo una traición amorosa, era un robo directo, un plan para quedarse con lo único que nos daba de comer. Guardé silencio, aunque por dentro ardía. Sabía que si lo enfrentaba sin estar preparada, saldría perdiendo. Él era hábil con las palabras, sabía cómo hacerme dudar de mí misma. Así que esperé, planeé cada paso. La oportunidad llegó pronto. Él insistió en reunirnos con un supuesto socio. Decía que con esa inversión creceríamos como nunca. Yo fingí entusiasmo, acepté cada palabra, y hasta lo abracé como si aún confiara en él. Pero en secreto, ya había hablado con mi madre y con un abogado. La reunión se dio en un restaurante discreto. Él estaba radiante,
vestido como si ya fuera millonario, mientras hablaba de proyectos y ganancias. Yo apenas podía mirarlo sin sentir rabia. Cuando me pasó los papeles para que firmara, respiré hondo. No voy a hacerlo, dije con voz firme. Se rió, convencido de que solo era un berrinche. No entiendes nada. Esto es lo mejor para ti, para todos. Entonces puse sobre la mesa las pruebas, las copias de las escrituras, las cuentas alteradas, los testimonios que había reunido. Su rostro cambió al instante. La seguridad desapareció y por primera vez lo sexta acorralado. ¿Creíste que iba a dejarte robarme todo?, pregunté, conteniendo las lágrimas. Él intentó levantarse, pero el abogado que nos acompañaba ya había dado aviso. Poco después, la policía lo detuvo por fraude y falsificación. Ni siquiera me miró al marcharse, solo bajó la cabeza, derrotado. Aquella noche lloré como nunca, no por él, sino por mí, porque había dejado que alguien me cegara hasta casi perderlo todo. Pero también comprendí que esa herida sería la que me enseñaría a no volver a entregarme ciegamente. Con el tiempo, la cafetería volvió a ser nuestro refugio. Mi madre y yo seguimos trabajando, con más fuerza que antes. A veces, cuando entro y veo las mesas llenas, siento un orgullo que ninguna traición podrá borrar. Él quedó como un recuerdo oscuro, una sombra en mi pasado, y aunque me robó lágrimas, noches y confianza, no logró arrebatarme lo esencial, mi dignidad, mi familia, mi capacidad de volver a empezar. El amor que casi me roba todo terminó convirtiéndose en la lección más dura de mi vida, y aunque dolió, aprendí que nadie merece tanto poder sobre mí como para destruirme desde adentro. Si te gustó la historia, síguenos para seguir subiendo más videos.